Bueno, estamos con el señor Martín eh, Boterón de la filial de ENAC aquí en la ciudad de Posadas. Yo estoy en Puerto Iguazú, así que te invitamos que visites las cataratas, que ya empezó el turismo, gracias a Dios. Las pymes del sector están contentas, ¿sí? Con esta pequeña apertura que hace a poder mejorar la circulación de dinero, que de eso se trata la pyme, ¿no? Brindar bienes, servicios, pero también es el engranaje más que necesario para que la circulación de efectivo genere ese círculo virtuoso de la economía, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Mirá, ten en cuenta que Primero vamos a presentar ENAC. ¿Qué es ENAC? bueno, ENAC es una asociación político-empresaria, y hago hincapié en político porque consideramos que sin política no podemos trabajar porque necesitamos de la política. Eh, y empresarios nacionales. La diferencia entre empresarios nacionales y empresas argentinas es que los empresarios nacionales nos nutrimos del consumo interno, básicamente o principalmente, mientras que pueden haber empresas argentinas que no necesariamente reportan al Estado, a la nación, simplemente giran sus regalías hacia el exterior. Político, empresario. Y la sede está en Buenos Aires. ¿Quién es el presidente? Exactamente. El presidente es Leo Vilansky. La sede está en Buenos Aires, es una entidad muy nueva, relativamente nueva, tiene unos 5 años. Nació como una forma de hacer resistencia las políticas del gobierno anterior, principalmente porque lo que se fomentaba era hacer hincapié en la importación y en la generación de negocios alternativos, entre comillas alternativos. Pero bueno, eso ya sabemos lo que ha pasado en otras épocas con esas políticas y eso va llevando a que la industria nacional, el consumo interno, los trabajadores y demás vayan cayendo, como ocurrió. Tuvimos una recesión infernal en los últimos 4 años, sumado a la pandemia, ¿no? Pero como te decía, nació como una forma de hacer frente a lo que se estaba haciendo en el gobierno anterior. Y bueno, fue creciendo, creciendo, creciendo y hoy estamos en 23 provincias. ¿Cuántas pymes en total han podido enrolar a esta causa de resistencia? Porque cada gobierno trae su política, en este caso que es muy criticado el gobierno nacional por no tener un plan o no haber presentado un plan económico de gobierno, sí, que mismo dentro de distintos sectores del peronismo han criticado y critican todavía la falta también de un plan presentado al partido o a los partidos que componen la coalición del Frente de Todos. Sí, es verdad, hay muchas cosas todavía por ajustar. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo que es puntual. Eh, las licitaciones públicas deberían ser modificadas porque tienden a solamente comprar por precio y muchas veces los precios no reflejan lo que hay detrás de ese producto. Entonces, vos comprás algo que está más barato, pero a lo mejor se lo estás comprando a una empresa internacional que gira toda su regalía a otro lado. Por ahí, si se pudiera distribuir una compra en 50 empresas más chicas, tal vez sea un poco mayor el costo, pero vos estás dándole trabajo a las empresas, a la gente que está trabajando junto con las empresas, y se generaría un círculo virtuoso de circulación de la economía. Entonces, bueno, esas cosas estamos reclamando, estamos pidiendo que se mejore, que se cambie, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, somos
escuchados, somos bastante escuchados, pues, pero el poder mediático de las empresas multinacionales es muy grande. Vos fíjate que si bien somos parte, ENAC es parte del Consejo Económico y Social, pero por ejemplo a la hora de entrar a negociar salarios y puestos de trabajo, las multinacionales ya van con los precios aumentados, se sientan a negociar desde otro punto, y nosotros quedamos en el medio, entre los precios y el Estado. Entonces, bueno, es algo que hay que ajustarlo. Acá, para acordar del tiempo, tiene que ser una idea concreta a realizarse. Yo, la verdad, vos me estás contando esto en base a todo lo que leí del informe que ustedes presentaron este último trimestre, segundo trimestre Sí, del sí, año, y digo, la pucha, de todo ese movimiento económico que las pymes, gracias a Dios, están teniendo, ni más para arriba ni más para abajo, están normalizando su actividad, ¿sí? Incluyendo, hay muchas empresas como DAS acá en Misiones, que está volviendo a emplear gente, no deja de ser una pyme, por más que fabrique, justamente como fabrica diversidad de marcas, tiene una pyme de Nike, tiene una pyme de distintas marcas, y son distintas pymes en una misma empresa. Eh, y de ahí el Estado se queda con una muy buena parte. Aparte de los aportes patronales, porque tienen empleados, el Estado también recauda por el IVA, recauda por ingresos brutos, el Estado provincial, recauda por ganancias. O sea, ese círculo virtuoso, ¿sí? No es solamente el círculo, es otro engranaje importante, como vos decías, tan importantes son las licitaciones en las pymes, porque uno de los combustibles que la máquina económica genera que todos los engranajes comiencen a moverse, uno de los combustibles es la obra pública, la construcción, ¿sí? La infraestructura, la urbanización. Eh, esa pata, vos me decías que más se maneja por precio que por valores. O sea, que es importante. No estoy hablando de valores en términos, porque viste, ahora hablas de valor y sos religioso. ¿Sí? Hablas de valor y sos un tipo religioso que pertenece a una religión. Pero valores significa nada más ni nada menos algo que es importante. ¿Sí? Entonces, lo importante en esto, ¿sí? Es qué genera que el Estado, en vez de darle a Techín una obra, que es una multinacional, ¿sí? Que gran parte de sus dividendos va al exterior, le dé a 10 pymes esa obra, exacto, ¿sí? exacto. Eh, ¿Qué valor, qué importancia tiene eso? Y tiene mucha, porque la otra empresa sigue pagando los sueldos, las pymes empiezan a generar más empleo, ¿sí? Tal cual, Y tal los cual. impuestos y los gravámenes siguen quedando en el país, pero también la plata de las pymes se deposita en los bancos argentinos, ¿sí? Y no se van fuera del país. Entonces, cuando hablamos de valores, algunos dicen, no, pero sos religioso. No, cuando hablamos de valores, hablamos, ¿te acordás? No sé, ¿cuántos años tenés vos? 48. ¿58? No, Ah, 48. bueno, yo soy un poquito más grande que vos, tengo 53. Y había un hombre que decía, yo con las manos limpias, tenemos que hablar cosas que son importantes, porque yo estoy con las manos limpias. Y eso habla de los valores, de la importancia, ¿no? De la ética, la importancia de lo que es importante en una licitación. O sea, marcar esas diferencias me parece importantísimo lo que estás aportando desde ENAC en Misiones. ¿Sí? Porque también, Pero inclusive, te agrego, disculpa, no solamente en la obra pública, vos fijate, se puede llamar a licitación para el Ministerio de Desarrollo Social compra 1000 toneladas de fideos. sí, Y si lo compra a una empresa, por ejemplo a Molino, de Río de la Plata, y te captó toda la producción. En cambio, si vos la dividís en 50 empresas más chicas de todo el país,
que le pueden generar trabajo a la gente, y vos estás haciendo una política como de diversificación de la economía. Bueno, ahí viene una máxima peronista, la justicia social, la redistribución de la riqueza, ¿sí? Claro, exactamente. Entonces ahí sí se cumpliría ahora con los dogmas del gobierno de turno de hoy, el gobierno nacional. Eh, bueno, ojalá también, como también una parte peronista tiene la renovación en Misiones, también esa máxima, la redistribución de las riquezas, sería importante distribuir ese tipo de licitaciones, no solamente equipo médico, ropa de trabajo, que tiene distintos estamentos, maquinarias agrícolas. Sé que, bueno, hay empresas, pymes que venden maquinarias, autos, ¿no? Licitan a veces con... van intercambiando, ¿no? Con los autos, camionetas, distintas marcas, ¿no? El año pasado le tocó a Toyota, este año le tocó a Chevrolet, ¿no? Que son agencias y no hay otra Son manera. pymes. Pero son No pymes, son tan pymes. no son tan pymes, pero bueno, no hay empresas chicas que fabriquen autos, ¿sí? Claro, exacto. No, Ahora pero sí, sí, tenemos hay empresas chicas, autopartistas. Hay hay autopartistas. autopartistas que sí, ¿entendés? Entonces no, pará, vamos a ver, en vez de comprarle a la concesionaria Fiat, vamos a ver, vamos a levantar licitaciones con los autopartistas locales, así la plata queda en Exacto. Misiones, por ejemplo, porque la otra Sí, plata se va a Buenos Aires si nosotros le compramos los repuestos a la concesionaria. ¿Sí? sí, exacto. Entonces, Exactamente. también tenemos que cuidar en Misiones, que la plata quede en Misiones, las empresas que toman licitaciones. ¿Sí? Entonces, yo Sí, sí. compro empresas que son de otras provincias, bueno, la plata se va de la provincia, ¿no? Y ese círculo virtuoso que tanto a la nación le sirve, también le tiene que servir a la provincia de Misiones en este caso. Sí, 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 coincido, coincido. Y bueno, eso es lo que trata de generar NAC a través de sus filiales, ¿no? Generar la agenda local para trabajar las pymes junto con las provincias, municipios. Acá en Posadas, Parque Industrial está llevando adelante la política de generación de naves industriales para que las pymes se puedan instalar, ¿no es cierto? El tema es que Misiones tiene una matriz energética que va en desventaja con otras provincias, ¿no es cierto? Al no tener gas natural, al tener una energía eléctrica muy costosa, por ahí perdemos competitividad con otras regiones, ¿no es cierto? ¿Y cuántas pymes están inscritas en ENAC en Misiones? En todo el país somos 300 y en Misiones, recién el año pasado se armó la filial, somos 10. ¿Está bien? Sí, 10 sí, sí, por supuesto. es, es Sí, un 3%. un 3, 10%, sería un 3% de la nacional. Sí, Está bien, no está nada mal. por supuesto. No, no, y vamos a ir creciendo. Estamos en un contexto de incertidumbre, pero vamos creciendo. Esto es lo que vos decías, recalcabas de la encuesta. Es el tercer trimestre consecutivo de sostenimiento de la demanda instalada. Estamos en un promedio del 58% de la demanda, de la capacidad instalada de las industrias. Entonces, no es algo menor, no es algo menor después de una recesión marcadísima de los últimos 4 años, más la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo destacable. En contrapartida, bueno, el tema de la inflación es algo que está haciendo mella en toda la cadena productiva, y las pymes no estamos pudiendo sostener esos aumentos. Y hay que trasladarlo indefectiblemente a precio. Los costos se están trasladando así directamente, entre un 20 y un 30% del costo, y ese va al precio. Y las pymes en Misiones tienen bastante ayuda, ¿o no? Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que a ver, la tributación, el
IVA es un impuesto nacional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al regir el precio y bueno, estamos, no nos podemos escapar de la realidad nacional, no nos podemos escapar. ¿Por qué? Porque podemos tener mucha ayuda, pero el combustible sigue siendo caro o más caro que en otros lugares. Tenemos el costo del flete, en fin, hay muchas cosas que otras industrias. Yo soy de la construcción, pero otros compañeros tienen ese problema con los costos. Al elaborar los costos que se le van subiendo, se le van incrementando y lo tienen que trasladar a precio. Vos sabés que Misiones tiene el costo de combustible más alto del país, Sí, porque exactamente. jamás recibimos un subsidio, ni 10 centavos de subsidio recibimos por cada litro de combustible en la historia, tampoco con la energía eléctrica, ¿sí? Sin embargo, la empresa transportadora de un conocido político perteneciente las acciones de un conocido político de la zona sigue vendiendo la energía, ¿sí? La transporta, va hacia Buenos Aires, después vuelve y ahí nos cobran el doble de lo que sale. Tal cual, por eso te digo, la matriz energética nuestra necesita ser replanteada para poder ser competitivos. A medida que no se haga eso, vos fíjate, la otra vez hablábamos con, no me voy a acordar el nombre, el director del gas de Misiones, el ingeniero Tomaselli. Y bueno, contaba que en la época de Menem se sacó un articulado de ley donde un porcentaje de, de la electricidad podía volver a Misiones para hacer la obra de gas, de gas natural. Se sacó esa ley. Entonces, bueno, eso sería por ahí un tema de agenda para tratarlo y trabajarlo de manera local como para poder eh, apurar o ayudar a que la infraestructura de gas sea posible, porque está en obra, se está haciendo, pero bueno, hay un tramo, me contaba un colega, nosotros somos parte, INAC es parte del comité de PYME de Enargas. Entonces, en las reuniones mensuales que tenemos, se trata este tema. Y me estaba comentando que sí, que el proyecto está para nuestra región. Lo que pasa es que es complejo, pero está en marcha. ¿Complejo en qué sentido? ¿No hay plata para hacerlo? ¿No hay decisión política? No es, mirá, tiene que pasar, tiene que cruzar el río, por ejemplo, de Chaco tiene que pasar a Corrientes y después tiene que transitar toda la línea hasta entrar a Misiones. Entonces eso implica un costo, implica una infraestructura y hay que negociar políticamente con cada provincia. Para que llegue a Misiones tiene que negociar con Corrientes. Entonces, bueno, ahí hay otro tema. Entonces el problema es político, más que nada, ¿no? Sí, mayormente político. Después, en cuestión de inversión, el dinero se consigue y es cuestión de, como te decía, un articulado que estaba en la época de Menem, de un pequeño punto que se le ponía, no sé si no me acuerdo si a los combustibles o para la electricidad, eso era para constituir un fondo de obra para el gas natural. Sí, no, pero ese artículo de la ley se sacó con Sí, se sacó respecto. el artículo 92 de la ley, estoy de acuerdo, pero el artículo 92. Sí, el Vamos al artículo. boletín y no está más, está en blanco. Sí, sí, sacaron ese artículo porque, según decían, iba a haber una decisión política eh, para poder traer el gas al norte, ¿sí? Pero jamás llegó, hasta el día de hoy, ¿sí? No. Jamás llegó al NEA. Entonces, todavía estamos esperando. Dicen que algunos de los lobbies más importantes que no están dentro de la licitación de gas son empresas dedicadas al manejo de la venta de gas envasado, ¿sí?
y son empresas que no tienen la licencia para poder estar dentro de las licitaciones de las empresas que administren el gas en las provincias. Entonces me parece que uno de los lobbies, una de las empresas más importantes, está justamente en el Chaco, ¿sí? Que también brinda ese servicio de gas envasado aquí en la provincia de Misiones, ¿sí? Eh, Color amarillo es el envase, para no decir el nombre, pero es muy cercano el nombre. Una empresa chaqueña, de capitales chaqueños, que hace mucho lobby, ¿sí? En contra justamente para que Chaco siga empobrecido, porque con una empresa de gas por lo menos los chaqueños tendrían más trabajo, ¿sí? Más infraestructura. Sin embargo, son provincias relegadas por políticas, no, no sé por qué, ¿sí? Porque son también justicialistas, igual que Formosa, llevan políticas muy regresivas del progreso de las provincias, no llevan adelante políticas que generen este derramamiento económico que estábamos hablando como las pymes, y poder, o sea, si vos generás que las pymes comiencen a trabajar y generás ese círculo virtuoso, estás generando progreso en tu provincia, progreso en el municipio, porque todo comienza en el municipio, progresa el municipio, progresa la provincia, progresa el país, porque tiene provincias que sus pymes están trabajando, sus pymes están desarrollándose, y sería realmente muy interesante la propuesta que haces, pero este equilibrio económico de las pymes en este primer trimestre del año, es el primer dato positivo que tienen las pymes desde que comenzó la pandemia, que ya venían arrastrando con la política del gobierno anterior de Macri pérdidas, pero se agravó con el comienzo de la pandemia y las restricciones. ¿Qué pasaría ahora si las pymes continúan este segundo trimestre, este tercer trimestre en el que estamos? Bueno, de hecho, cuando vos ves la encuesta, el gran porcentaje, o sea, 3 de cada 10 empresas están por incorporar personal de cara al tercer trimestre. Entonces, esto indica que hay una demanda que inclusive hasta puede aumentar el uso de la capacidad instalada, pero hay otras cuestiones. La contracara es la inflación y los precios, ¿cierto? Los empresarios en su mayoría auguran que la inflación va a ser superior al 40%, proyectada en el año el 50%. O sea, si vos la proyectás con los meses que vamos llevando, estamos calculando un 50%. Entonces no hay forma de visorar algo positivo en ese aspecto, ¿no? A corto plazo. Entonces es una cuestión de que hay que convivir entre la pujanza o el movimiento que estamos teniendo, como dice la normalidad, porque no es menor que estemos después de una pandemia al 60%. Pero bueno, hay que seguir trabajando, es necesario ajustar ciertas cosas. El gobierno no está pudiendo, el gobierno nacional no está pudiendo torcer todavía ciertas voluntades del poder económico. Bueno, está costando. O sea, hablemos claro, el poder económico son empresas multinacionales de bienes y servicios, que dan bienes y servicios, o sea, eso hablemos claro, o sea, prima, los que arman los costos, se llevan las utilidades, porque todo lo que ellos aumentan, vos lo tenés que después calzar y meterlo en tu matriz del costo, pero ese dinero, esa utilidad es para ellos, vos estás trabajando para ellos. Entonces, eso es algo que el gobierno no está todavía pudiendo controlar. Si bien
hay mucho aguante todavía por parte de las pymes, pero bueno, se hace notar que los precios están subiendo cada vez más, con el 50% de inflación proyectada. Hablemos un poco de la construcción, que es tu tema. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en artículos de la construcción o insumos de construcción como es el cemento. Primera calidad. Sí. ¿Cuál es? ¿La marca querés que diga? Claro, primera calidad en cemento. Que me paguen el sponsoreo. Loma Negra, la digo yo. Loma Negra, Olsin son las de primera calidad. Bueno, Loma Negra es la líder de hace más de 100 años, ¿sí? Que es de la familia, ¿eh? Entonces, bueno, a Malita igual, muerto el perro, acabó la rabia, pero igualmente es un grupo económico muy fuerte que dentro de la construcción pesa a la hora de una licitación, ¿sí? Eh, Otro holding de la construcción tiene que ver con Asindar, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder competir con empresas que manejan también la escala de insumos para la fabricación, por ejemplo, de caños, para poder generar que una bolsa de cemento tenga los compuestos químicos necesarios, ¿sí? Entonces, de eso estamos hablando. ¿Cómo se hace la bolsa de cemento? ¿Cuáles son los insumos que presenta la bolsa de cemento? Y si alguien puede competir con eso, ¿sí? Para generar otra pyme que compita es complicado. Mira, nuestro presidente en una nota de hace un mes, o capaz que menos, decía con Juanita, ¿no? Que el desafío del gobierno es monopolizar las empresas que crean los precios. Y es lo que vos estás diciendo. La materia prima o los insumos de primera línea están concentrados en pocas empresas, entonces no tenemos la forma de pelear contra eso. A vos ya te dan el precio armado. Asindar te maneja el aluminio, el hierro, Loma Negra te maneja el cemento, y así en la parte química, en la industria química, bueno, vamos yendo y está muy concentrado. Entonces ese es el gran desafío, la necesidad de generar una diversificación de los materiales de primera línea como para después hacer los subelaborados. Tenemos que luchar contra eso. Otra de las pymes interesantes que comenzaron a tener movimiento económico son los autos eléctricos y motos eléctricas, que ahora en Misiones también hay un prototipo, ¿sí? Tengamos en cuenta, San Luis fue uno de los primeros, ¿sí? Pero nosotros teniendo semejantes solazos, semejantes temperaturas, tantos días de calor, ¿sí? ¿Cómo no hay pymes que construyan celdas solares, se dediquen a la energía solar en la provincia de Misiones? ¿Qué necesita una pyme para voluntad primero, ¿no? Pero capital. En principio capital, que hoy en día acceder al crédito, si bien ahora el Estado está con políticas de crédito, no son fáciles de acceder, pero a diferencia del gobierno anterior, por lo menos están. Antes vos ibas al Ministerio de Producción y te decían, no, mejor importar. Ahora no, presentá tu proyecto y lo vamos a evaluar. Lo que pasa es que el tiempo de evaluación, de gestión del Estado es muy lento con respecto a la necesidad de las pymes. Entonces eso desalienta en gran parte el emprender cosas nuevas. Porque el tema de los autos eléctricos, el tema de la energía solar, eso también involucra algo muy importante, del cual tenemos mucha materia prima, que por ahora se está comercializando a empresas extranjeras, que es el litio. Y la manufacturación de litio, veo que todavía nadie toma las riendas, ni siquiera el Estado
Ahora empezó un proyecto que parece que YPF va a empezar a trabajar con el litio, pero no habla de manufactura, no habla de la transformación de ese recurso para hacer baterías genuinamente argentinas, porque no hace falta mucho. Yo estoy en una escuela técnica y la electrólisis sigue siendo la misma, nada más que cambian los componentes, ¿sí? Entonces, Estamos en el punto de inflexión eterno entre vender materia prima o vender valor agregado. Esa es la matriz productiva que tenemos que mejorar. En algunos casos cambiar, en algunos casos mejorar y en otra cosa impulsar. Darle valor a la materia prima. Tenemos salares impresionantemente grandes. Bueno, debemos vender el litio así nomás y hagamos baterías. Hay un proyecto también inclusive relacionado con la tokenización, criptomonedas de litio, donde así como acá en Misiones el carbono va a ser representado por un token, en Jujuy están trabajando para el litio puede estar representado por un token criptográfico que represente una unidad. ah, mira, Hay proyectos interesantes en ese sentido. Y algo que es importante recalcar, que eso no todas las provincias lo tienen, es la apuesta a la economía del conocimiento que le está dando Misiones, tanto con la robótica, el Silicon Misiones y otras, otros lineamientos de la política de conocimiento. se me hizo en blanco, sí, otros intereses que generan valor, porque hoy en día no hace falta exportar, al tener la línea de producción, llevar al puerto y vender el pedazo de cosas que estás haciendo. Porque vos podés hoy vender know-how, podés vender franquicia, podés vender el conocimiento en sí de otra forma. Entonces eso son nuevas maneras de exportación que generarían ingreso de divisa y nuestra provincia podría ser vanguardia en ese sentido. Hoy somos la octava economía del país. ¿Son números correctos? No sé el número, pero sí en el conjunto ya, vengo de estar en Resistencia y lo que las épocas, décadas atrás, era la meca del NEA, ¿no? El polo industrial del NEA, hoy en Resistencia está bastante mal. Entonces, si Resistencia está así, que la capital, se puede dar una perspectiva de cómo puede estar la provincia. Nada que ver con Misiones. Misiones realmente hoy es una provincia a tener en cuenta, a observar. Y todo el mundo está observando Misiones, realmente. Bueno, ¿qué mensaje tenés para las pymes como organismo, como institución, para que se acerquen a ustedes? Mira, por empezar, lo que te hablo desde ya de mi experiencia personal, el hecho de haberme acercado a una institución como ENAC, me ha permitido poder trabajar de una forma más directa con personas que tienen conexión más directa con el Estado, y con las políticas, y con la información, y con los organismos de crédito, cosa que a veces no ocurre en otras cámaras. Para darte un ejemplo gráfico, una persona que tiene un torno en su casa, un taller, habitualmente se afilia a una cámara local de tornería o metalúrgica, a su vez esa metalúrgica responde a una federación o asociación más grande y a su vez va escalando hasta llegar a una gran representación que no necesariamente va a representar los intereses de esa persona que tiene el torno, que le tiene que dar luz para poder trabajar, que no lo tiene. Cosa que nuestra asociación es más directa. Nosotros a veces planteamos cosas
hablamos con el presidente, o sea, el presidente de la asociación, lo trata en comisión directiva y si es pertinente ya se trata el tema. Entonces es muy directo. Nosotros en la comisión, aparte trabajamos en comisiones de trabajo puntuales. Yo estoy en la comisión de construcción y hábitat. Algunas pymes que trabajamos ahí nos juntamos para desarrollar un núcleo sanitario para vivienda. Ese núcleo sanitario para vivienda se está fabricando acá en Misiones. Ah, mira. Para abastecer, ¿sí? Lo estamos fabricando con otras pymes acá en Posadas y le vamos a dar respuesta a lineamientos del programa Núcleos Sanitarios del Ministerio de Hábitat para todo el país. Entonces eso te permite trabajar mancomunadamente. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué es un núcleo sanitario? Bueno, el núcleo sanitario es la célula húmeda de una casa, que se compone de la cocina, el baño y el lavadero. Si vos tenés que hacer un plan de vivienda o para tu casa particular y pudieras comprar el núcleo sanitario ya hecho, vos ya te estás ahorrando entre 3 y 4 meses de trabajo, entre 3 y 4 meses de salario, que, o sea, no sabés qué vas a pagar, porque hoy en nuestro país no sabemos, con la inflación que hay, qué vamos a terminar pagando. En cambio, vos con el núcleo sanitario vos lo comprás, tiene control de calidad, tiene certificación de calidad, tiene materiales certificados, y vos lo compraste, lo pusiste, te lo traen a la semana, a los 15 días a tu casa, y ahí te arman el núcleo y vos después completás la casa con las habitaciones, con el techo, con el piso y demás. Pero vos ya tenés lo más importante, lo más caro y lo que necesita más control ya está hecho. Estamos hablando, por ejemplo, la bañadera, la ducha, los desagües y las piletas, la mesada, todas esas cosas. Tal cual, ya está armado. Está armado. Vos te lo ponen y vos ya tenés el baño. Lo único que tenés que hacer es conectarlo a cloaca o al pozo negro, traerle el caño de la calle y colocarle el agua y la electricidad. Ya está el núcleo, ya está habitable. Bien. Bueno, las empresas que estén interesadas en ser partes de NAC se pueden comunicar con Martín Boterón, ¿sí? ¿Y tiene un domicilio, teléfono? Mirá, es más fácil todavía. Se pueden incorporar directamente, o se pueden suscribir desde la página de NAC, www.inac.org.ar, y ahí se suscriben y ya directamente el call center lo deriva a mí si es de Corriente con el representante de Corriente y así sucesivamente. Y ahí le van a explicar todo y van a poder empezar a desarrollarse y a trabajar. Yo encantado le puedo dar todos los tips y conocimiento que tengo, pero si requieran otro tipo de información lo pueden obtener de la página de NAC y a nosotros no nos tiene que dar un solo peso. Vos te suscribís todo por débito automático, no hay manejo de dinero que se pueda prestar a la falta de transparencia ni nada. Aparte hay información en la página como para ver activamente cómo trabaja la asociación, qué estamos haciendo, en qué trabajamos, en qué comisiones trabajamos. Hay muchas comisiones para trabajar, aportar ideas, vincularnos por sobre todas las cosas. Desde el punto de vista del ENAC, Misiones, ¿le conviene ser políticamente, entre comillas, independiente y tener buenas relaciones con el gobierno nacional? Independiente de que políticamente, de política. Vos viste que hoy Misiones pertenece al Partido Renovador, el gobierno, que no es del Partido Peronista o Kirchnerista del gobierno nacional. No tiene el mismo color político, ¿sí?
Pero sí plantean buena relación, buen diálogo y aparte, bueno, tienen muchas cosas en común, ¿sí? Ya que, bueno, la renovación viene integrada por radicales y peronistas, ¿sí? Y así se formó y sigue adelante. Disidentes al manejo político del justicialismo y del radicalismo en la provincia. Entonces se forma la renovación históricamente. Entonces, es independiente políticamente, partidariamente, de las decisiones partidarias, que de las decisiones partidarias se pueda tomar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en las gestiones que se puedan hacer, ¿sí? Eh, como empresario, ¿conviene eso a la provincia, al empresariado? ¿Cómo lo ven ustedes? Al empresariado, yo te voy a ser claro, concreto. Al empresariado le importa trabajar, va a tener que va a generar políticas de acercamiento, ya sea al municipio, a la provincia y a nación. En la medida en que ENAC, a través de sus pymes, pueda trabajar y generar puestos de trabajo y generar ingresos hacia sus asociados, a nosotros que estén alineados o no tendría que importar demasiado, siempre y cuando podamos trabajar. Entonces, si me decís, ¿les interesa o es importante? Por supuesto que es importante que haya una vinculación, que puedan trabajar mancomunadamente, porque si están peleados es más difícil. Hay provincias donde es muy difícil, por ejemplo, Mendoza tiene una marcada diferencia entre provincia con nación. Entonces, los tipos están en un peloteo, vemos que no es fructífero para eso. Entonces, en la medida en que pueda haber una convivencia, a nosotros nos viene bien, porque nosotros queremos trabajar, queremos ganar dinero y dar trabajo. Ten en cuenta lo siguiente, como para hacerte la idea. El 20% de las pymes son unipersonales. Y el 25% de las pymes tienen hasta 5 empleados. O sea que cuando dicen el empresariado, a veces somos empresarios de una sola persona. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder trabajar y generar trabajo. En el caso de las empresas constructoras, son vos tomás por obra, vas despidiendo, tomás de vuelta, en fin. En la medida en que haya obras, nosotros vamos a poder trabajar y poder llevar el trabajo a la gente y a nosotros mismos también. Claro. Bueno, entonces, nuestro amigo Martín Boteros, Boterón, Martín Boterón, representante de ENAC aquí en la ciudad, en la provincia de Misiones, precisamente en la ciudad de Posadas, tienen asentado su agencia, ¿no? O filial, No, filial, filial, filial de ENAC, que es un organismo que congrega pymes, ¿sí? En todo el país. Eh, pymes nacionales. pymes nacionales. Ah, si es una pyme provincial, no puede. No. No, las pymes, por sí, la categoría pyme es una categoría económica. La categoría política es nacional, porque estamos diciendo con eso que apuntamos al mercado interno, Ah, no, sí, sí, no sí, sí. a la exportación. Entonces, la Asociación de Empresarios Nacionales, somos pymes, obviamente que trabajamos en cada lugar provincial, ¿no es cierto? Somos empresarios nacionales, Bueno, para el desarrollo argentino. qué mejor tener una visión nacional como empresario, ¿no? Entonces, les invito a bueno que puedan visitar www.enac.org.ar y poder recibir la información necesaria para ser parte y seguir gestionando en favor de ustedes mismos, en favor de su propia pyme. Así que ha sido un enorme gusto, Martín Boterón, haberte conocido, a ver cuándo nos podemos ver personalmente, o yo allá en Posadas, o vos te venís a un chapuzoncito de agua en las cataratas. Bueno, un gusto, fue también para mí. Te hubiese conocido antes, hubiese estado allá con vos en febrero,
estuve visitando las cataratas. Ah, mira qué lindo. Sí, hacía poco calor allá. Poco calor hacía por esa fecha, pero no, la verdad es espectacular. Y bueno, ahora tendré una excusa más para ir a Iguazú. Hay empresas oíste si hay empresas que estén desarrollando proyectos de energías renovables como la energía solar en la provincia? No, en la provincia que yo sé, ojo, hay un par de empresas, hay una Noverá, no recuerdo el nombre, y otra acá en Posadas. No son pertenecientes a ENAC, pero sí, Oberá está trabajando hace mucho tiempo en lo que son energía solar, calefones solares, células fotovoltaicas. eh, Realmente son una empresa que tiene una trayectoria importante. No me Bueno, acuerdo el nombre, pero bueno, eh, te lo cuento, te lo recalco. Y te hago un paréntesis. Toda empresa que necesite saber algo, quiere saber algo como acceder al crédito o alguna otra cosa, en la página de ENAC está la parte de ENAC Asesoría. Llenas un formulario y ENAC te va a sugerir, te va a aconsejar cómo canalizar un crédito, en fin, tenemos ese servicio que lo pueden utilizar. bueno, muchísimas gracias. ¿Ese servicio para usarlo tienen que ser socios o está a disposición para todos? No, no, la consulta es gratuita, la consulta. Después si hay que hacer algún trámite de más, obviamente eso va por cuenta de cada persona, se tendrá que asociar o no, pero ENAC no te cobra nada por recibir esa consulta. Ah, bueno, un excelente servicio entonces. ¿Eh? Bueno, Martín, un enorme placer haberte conocido. Y bueno, ya vamos a seguir charlando porque se viene una entrevista que hoy hice con declaraciones muy puntuales que va a generar revuelo político en todos lados, que es la posición del misionerismo. ¿Cómo lo ve alguien, un senador misionero a Misiones en relación al gobierno nacional? Va a generar que hablar, ¿eh? Así que después te vamos a entrevistar. Por supuesto, dale, Dale, dale. un abrazo grande. Otro para vos. Hasta luego. Chao, hasta luego.